Las personas con enfermedades crónicas o incapacitantes que debido a su situación clínica perdieron la autonomía necesaria para la autogestión del cuidado de su salud, requieren irremediablemente de otra persona con capacidad para realizar esas funciones, y esa persona es el cuidador. El cuidador es generalmente un familiar del paciente o también en ocasiones un trabajador que desempeña esta función y que posee unos conocimientos previos sobre el cuidado de este tipo de pacientes. En esta definición del cuidador podemos percibir el primer punto importante con una clara influencia en el bienestar físico y mental de quien realiza la función de cuidar. Y no es otro que la información. Acabo de comentar que un trabajador contratado para realizar tareas de cuidado tiene habitualmente unos conocimientos previos sobre cómo realizar esta función, bien porque se ha formado previamente o porque ya posee experiencias previas en este campo. Por tanto, para que un cuidador no se convierta en otro paciente que requiere ser cuidado, por lo que se denomina el síndrome del cuidador quemado, donde la incapacidad para una correcta gestión del esfuerzo y la energía empleada en el cuidado del paciente acaban provocando una claudicación de sus funciones, es necesario conocer los puntos más importantes para desempeñar el cuidado de forma óptima y saludable. Y lo primero es la información. Sin información sobre cuestiones como la alimentación, la higiene, el manejo de fármacos, las consultas médicas, los servicios sociales o el apoyo psicológico, entre otros, el cuidador se verá sobrepasado por un exceso de demandas propias de este perfil de pacientes que es, por excelencia, el máximo consumidor de recursos sanitarios. La precipitación por querer intervenir en una situación clínica que muchas veces aparece de repente provoca que el cuidador, fundamentalmente con un lazo afectivo con el enfermo, se encuentre en un dilema ante la obligación que siente de prestar atención al familiar y el colapso que esta atención provoca en la vida de este cuidador, orientada hacia otros aspectos laborales o personales propios, donde la aparición súbita de esta situación le coge totalmente desprevenido y le obliga a reorganizar toda su vida para que el familiar enfermo pueda recibir la asistencia que necesita. Así que ante la noticia de la enfermedad de un familiar y la necesidad de recibir asistencia, lo primero es adquirir una guía básica sobre el cuidado de pacientes disponible en Internet de forma gratuita. No penséis que invertir un poco de tiempo inicialmente en adquirir unos conocimientos básicos sobre el cuidado de un enfermo es secundario. La falta de información, y os lo digo por experiencia como médico especialista en medicina familiar y comunitaria, es una fuente continua de errores y confusión que solo retrasa la atención domiciliaria diaria del paciente y acelera el agotamiento del cuidador, haciendo que se provoque un caos asistencial
de todo el entorno, con la consiguiente frustración y culpabilidad que muchas veces provoca en el cuidador, saturado por tan elevado volumen de demanda asistencial. Que si sácame las medicinas de la farmacia, que si pídeme una ambulancia para una cita hospitalaria, que si me duele aquí, que si los absorbentes son insuficientes para la incontinencia, que si me sienta mal la comida, y así un largo etcétera. En estas circunstancias entra en juego el tipo de vínculo afectivo con el enfermo y el concepto previo que tiene el cuidador sobre el término ayudar. Hay algunos cuidadores que priorizan la ayuda al paciente por encima de ellos mismos. Y aquí aparece el siguiente punto muy importante para evitar el síndrome del cuidador. Y no es otro que la priorización. Priorizar es ordenar por importancia las actividades que vamos a realizar. La cuestión es preguntarse qué es lo más importante. ¿La salud del paciente que cuidamos o la nuestra? Esta cuestión genera un dilema moral que es necesario resolver, ya que si ante la pregunta formulada has respondido que la salud de quien cuidamos está en primer lugar, te encontrarás con la siguiente y triste realidad que os explicaré a modo de ejemplo. Supongamos que un caluroso día de verano, alguien con incapacidad para desplazarse os pide de beber. Y para conseguir agua necesitáis desplazaros una larga distancia para conseguir el agua a través de un desértico camino con un sofocante calor durante varias horas. Lo más sensato sería, de regreso con el agua, asegurarte de calmar tu propia sed primero para tener la fuerza suficiente para, con el agua restante, dar de beber a quien te la pidió. Bueno, pues este ejemplo tan básico y a la vez extremo es el que se aplica a la asistencia que un enfermo demanda de quien le cuida. Si no nos priorizamos primero a nosotros mismos, no tendremos capacidad suficiente para prestar una asistencia adecuada a quien nos la pide.